Los padres tenemos la obligación de dar a nuestros hijos todo el amor, todo el soporte afectivo para que tengan una buena autoestima. Tienen que tener un desarrollo igual que nuestros hijos heterosexuales y para eso las bases pues las tenemos que poner los padres. Tienen que tener seguridad en sí mismos y saber que los padres les apoyamos independientemente de su orientación sexual o identidad de género. El tema, algunos padres lo tienen complicado, pero yo como miembro de la asociación AMGIL, pues puedo decir que las asociaciones, tanto LANDA para los jóvenes como AMGIL para los padres, pues son de gran ayuda porque ahí aprenden cómo otras familias lo han resuelto, les ayuda a empoderarse, a quitarse todos los prejuicios, poco a poco a abrir la mente, que es lo que me ocurrió a mí, con libros, con otras personas que han pasado por lo mismo. La cuestión es empezar a quitar todos los prejuicios que nos han ido inculcando desde siempre y poco a poco pues los padres se van atreviendo, van teniendo armas y son capaces ya de, pues cuando les preguntan ¿tu hijo tiene novia? Pues no tiene novio y atreverse a dar respuestas que hasta ahora pues no son muy habituales. Para eso los padres tienen que tener fuerza en ellos mismos y saber que entre todos pues vamos a ir cambiando el mundo y las expectativas y la visión que tienen en general la gente, ¿no? Pues ir cambiándola poco a poco. Es una lucha de las leyes van por delante, pero la realidad es que la homofobia impera en todos los ámbitos y es una cuestión de una labor continua de cambiar esa mentalidad. El tema está complicado, ¿no? Y es una gran pregunta que a todos nos gustaría poder contestar. Desde el principio hemos intentado hacer muchas cosas y creíamos que íbamos en la buena línea, pero estamos viendo que después de muchos años y no sabemos muy bien por qué, a qué es debido, si es la relajación, si es porque la gente joven no ha conocido los tiempos duros del SIDA, por los mensajes erróneos que se han dado desde los medios de comunicación. No sabemos muy bien por qué, pero desde luego no estamos haciendo o no están llegando las soluciones que nos gustaría que llegaran y nos están trasladando en el número de nuevas infecciones. ¿Qué podríamos hacer? Es complicado, estamos en ello, pero ahora mismo con el tema de los recortes y tal y como está el tema del asociacionismo, lo que tenemos que hacer es seguir trabajando unidos, reinventarnos, volver a recoger fórmulas que teníamos olvidadas antes de que trabajábamos muy bien con el voluntariado y, no sé, ser muy imaginativos y contar con todas las personas, o sea, con la gente joven e intentar buscar fórmulas e intentar contar contra más gente mejor, con nuevos modelos, claro. Eso nos gustaría saber a todos, porque es un poco ambigua la respuesta que te dan, la situación como la ves y cómo se vive. Está mal la cosa porque no hay fondos, se están haciendo cosas, pero ni ellos mismos pueden hacer las cosas que quieren hacer. Hay muchas promesas, muchas ideas y mucho trabajo detrás que no se puede ejecutar. Y ahora ya ha entrado gente nueva, tanto a nivel nacional como aquí en el plan de la SIDA autonómico. Estamos ahora mismo empezando a conocerla, a Lourdes, a la chica. El equipo lleva 2 años, pero es un equipo con el que tenemos un buen feedback y que tienen buenas ideas, pero claro, están las limitaciones que existen. Estamos intentando abrir vías que no existían antes para eso, para crear un feedback que se pueda trasladar luego a la gente y a los sitios donde realmente hace falta.